¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Quito. Hoy terminamos el ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales rumbo a los comicios del 17 de febrero. Todos los presidenciables fueron invitados a participar en el programa y 6 de los 8 aceptaron. A última hora, el señor Nelson Zavala canceló su participación aduciendo inconvenientes para llegar a nuestros estudios. Cancelación que continuó a pesar de haberle resuelto todos esos inconvenientes. El orden de participación fue sorteado públicamente. Los candidatos contarán con el mismo tiempo en el programa y su formato será el siguiente. En el primer segmento hablaremos sobre los temas controversiales, su historia personal y sus posiciones. Y en un segundo bloque examinaremos sus principales propuestas de campaña. Han participado hasta el momento el señor Mauricio Rodas del movimiento Sociedad Unida Más Acción Suma, el señor Rafael Correa, candidato a la reelección por el movimiento Alianza País, el señor Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades, Creo. En el programa de hoy comenzaremos hablando con el señor Lucio Gutiérrez, candidato por el partido Sociedad Patriótica, seguido por el señor Norman Ray del movimiento Ruptura. De frente, con Jorge Gestoso. Muy buenas noches. El programa de hoy debió comenzar con la presencia del señor Lucio Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Sociedad Patriótica. Sin embargo, el señor Gutiérrez a último momento decidió cancelar su participación este mediodía. Al llamar, como es habitual, para reconfirmar su asistencia, fuimos informados por uno de sus asesores, el señor Carlos Salazar, que el señor Lucio Gutiérrez no sabía que debía estar presente esta noche con nosotros. Eso pese a que le realizamos una invitación mediante carta meses atrás, reconfirmada por correo electrónico y varias llamadas telefónicas durante este tiempo. En eso le especificábamos día y hora de esta emisión. Queremos dejar constancia que este programa y este canal han hecho todos los esfuerzos posibles para contar con la presencia del señor Gutiérrez y lamentamos esta cancelación de su parte a último momento. Ante esta imprevista, le solicitamos a nuestro segundo invitado del programa, el candidato presidencial por el movimiento Ruptura, Norman Ray, si podía tener la gentileza de llegar antes y así comenzar con él el programa, lo que aceptó sin objeciones. Bienvenidos nuevamente. Ahora acompañados por el señor Norman Ray, candidato presidencial por el movimiento Ruptura. Y volvemos a recordarles que pueden enviar sus comentarios a este programa, ya que se genera un debate en la red social con el hashtag De Frente con Gestoso. Señor Norman Ray, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas noches y un saludo a todos quienes nos están viendo este momento. Queremos invitarlo, señor Ray, a ver un breve perfil de su persona antes de comenzar la entrevista. De acuerdo. Abogado de profesión, casado, Norman Ray tuvo su primer contacto con la política desde la cobertura de noticias en un diario de Quito. Fue catedrático universitario. En 2008 empezó su carrera política como asambleísta constituyente. Posteriormente integró el Congreso de Transición conocido como Congresillo, en representación de Ruptura de los 25, bajo la lista 35 del Movimiento de Gobierno Alianza País de Rafael Correa. Fue concejal metropolitano de Quito. Desde ese cargo impulsó proyectos de ordenanza sobre control de fauna urbana, respeto a los derechos de niños y mujeres. Trabajó como capacitador y facilitador con organizaciones sociales y comunidades indígenas, realizando procesos de formación en derechos colectivos. Ahora es el candidato presidencial de Ruptura, movimiento que fundó con otros jóvenes ecuatorianos como María Paula Romo. Señor Ray, usted fue parte de Alianza País. ¿Qué lo llevó a romper con el gobierno del presidente Rafael Correa? Nosotros en el 2006 apoyamos la candidatura de Rafael Correa cuando la segunda vuelta era entre Noboa y él. Y lo que estaba atrás era un proyecto de transformación que era la construcción de una salida en democracia y sin violencia, que era la Asamblea Nacional Constituyente frente a la crisis que venía acumulada del pasado. Eso se sostuvo y ese proyecto se lo llevó a cabo en la Asamblea Constituyente. Luego, al pasar de los años y sobre todo el punto de inflexión fuerte fue el de la consulta popular,
cuando el Ejecutivo sostuvo que había que meter en las manos de la justicia. Nosotros decíamos, no podemos volver a repetir lo que se hizo antes y lo que significó la Pichicorte, la intervención de Febres Cordero, también la Suprema en su momento. Y cada gobierno tenía un buen justificativo para volver a entrar y afectar la independencia judicial. Nosotros decíamos, eso no es ser coherente y lo que necesitas es generar fortalecimiento de esa independencia judicial y llevar adelante los postulados constitucionales en ese sentido. Por eso nosotros decimos, no le vamos a meter las manos de la justicia, y ese fue el punto de inflexión en el acuerdo que teníamos con Usted País. fue parte precisamente de la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución de Montecristi. Ahora que la ve en perspectiva, ¿cuáles han sido sus aciertos y cuáles han sido los temas que están todavía en la parte de los pendientes? Yo creo que la Constitución, uno de sus grandes aciertos fue el proceso como tal. Primero, absolutamente, ampliamente participativo, más de 100,000 personas asistiendo en esos 8 meses de funcionamiento, con sus propuestas, con sus ideas, debatidas, asumidas, fuertemente con presencia de sectores que venían en un proceso de construcción, de lucha y reivindicación desde los movimientos sociales. Además, otro de sus aciertos es que esa Constitución, luego de exactamente 22 años, o cerca de 20 años, o por decirlo menos. En 1990 el movimiento indígena dijo, hay que construir el Estado plurinacional. En 1998 se reconocen los derechos colectivos y 10 años después de eso se declara plurinacional al Estado ecuatoriano en esa Constitución. Y esa Constitución construye un régimen garantista de derechos humanos y fomenta una idea que me parece muy interesante, de una relación distinta entre mercado, sociedad, naturaleza y Estado. Y eso creo que son los mayores aciertos y el eje es fuerte de tener una Corte Constitucional que permita efectivamente equilibrio de poderes y control de los actos públicos. Y respecto a esa nueva Constitución, ¿se arrepiente de algo? ¿Haría algo diferente si tuviera que hacer todo de nuevo? Yo creo que habría que hacer de manera mucho más clara y mucho más específica, si es el caso, cómo se iba a generar un proceso de independencia real en el proceso de nombramiento de las funciones del Estado, que es uno de los temas que se critica efectivamente en el proceso que ha sido, sobre todo, liderado por el Consejo de Participación Ciudadana, el famoso quinto poder, pero que a través de la reglamentación y la ley y los acuerdos políticos liderados desde el Ejecutivo de intervención directamente en ese espacio ha generado dudas sobre la independencia en los órganos de control del Estado. Pero no son muchos, 5 poderes en la gran mayoría de los países del mundo, son 3 los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Acá hay 5. Hay que entender la historia de por qué el Ecuador llegó allá. Una de las críticas más fuertes previas al 2008 y que acarreaba esta crisis política, ¿no?, de varios presidentes que no terminaron su periodo, algunos que duraron 3 horas, congresos absolutamente desprestigiados, partidos que representaban intereses oligárquicos, con crisis financiera y feriado bancario de por medio, decían, no puede ser que entre los acuerdos del legislativo y los partidos estén definiendo con los gobiernos de turno quién va a los órganos de control. Entonces, se trató de diseñar un proceso que fortalezca la participación ciudadana y la veeduría y el control en ese proceso de nombramiento, y eso se propuso en el quinto poder. Vemos ahora, en cambio, que en el otro extremo, ese nombramiento y los procesos de selección no llegan a explicar cómo los mejores puntuados en las aptitudes académicas y de conocimiento para poder llegar a una función como, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia, a través de entrevistas personales sobre las cuales además se hacen a puerta cerrada, terminan en el último puesto. Entonces, estas cosas son las que ves tú que la estrategia a través de la cual se han manejado estos temas desde el Ejecutivo ha generado esta duda respecto a la independencia de esos órganos que son absolutamente importantes para la democracia y el equilibrio de poderes. La asambleísta María Paula Romo, hay consenso que es la figura más visible de ruptura. ¿Por qué usted y no ella candidato a la presidencia? Bueno, María Paula es nuestra compañera querida, una asambleísta además calificada absoluta y completamente con muy buena nota respecto a cuál ha sido su función desde antes y ahora más en esta última asamblea legislativa, pero ella tiene una situación real y concreta, su edad, ¿no? Ella es una mujer absolutamente joven, tiene 33 años, pero además de eso... Y la Constitución exige 35 para 35 años para poder participar, pero además de eso, mi movimiento creyó firmemente que mi propuesta, mi participación desde la fundación del Movimiento Ruptura,
lo que yo defiendo y las posturas y posiciones y la fuerza con la cual sostengo mis principios, que son los principios de mi organización y la participación política, me daban suficientes méritos como para poder asumir el reto de liderar esta propuesta del movimiento Ruptura. Además, en coherencia y responsabilidad con más de 170.000 personas que firmaron para que nuestro movimiento exista como tal. ¿Y cómo piensa compensar su falta de experiencia en la función ejecutiva? Bueno, eso es, como digo yo, un mito urbano. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que eso es una manera de siempre como de tratar de menospreciar la juventud en la participación política. Mire, yo desde hace 20 años atrás vengo caminando al país y vengo construyendo con las comunidades indígenas, campesinas, con los movimientos de mujeres, de niños, niñas, fuertemente centrado a nivel urbano, a nivel rural, en la defensa de los derechos y el acompañamiento del fortalecimiento organizativo de la gente. Eso me ha permitido, además, en ese lapso, yo estudié en la universidad pública y en la privada. Soy doctor en jurisprudencia y adicionalmente he tenido la posibilidad de estar también cerca de la función pública, trabajando como universitario, trabajando como interesado en esos temas, investigando también la política de este país. Y como bien ustedes decían, y por eso yo tengo algo que observar respecto a la nota sobre mi perfil. Y yo no empecé a hacer política trabajando en un medio de circulación nacional, en un diario de circulación nacional como editor de política. Yo empecé mucho antes trabajando con la gente. Yo creo que trabajar en derechos humanos, fortalecer el proceso organizativo es hacer política. Ahora estoy en otra etapa de ese compromiso, que es devolverle a la ciudadanía lo que he aprendido durante estos años de función pública y también de trabajo con la gente. Entonces, el tema de la experiencia creo que está ahí. Mi trayectoria además me permite, por ese conocimiento, tener una visión ampliamente democrática sobre el sentido de una construcción de unidad en lo diverso que creo que el Ecuador necesita. Usted participó en el movimiento de los forajidos que buscaba la salida de Lucio Gutiérrez. ¿Qué lo llevó, qué lo motivó a participar en ese movimiento? Bueno, ahí tuvimos una de las primeras crisis con la función judicial, pues. El otro día yo leía en el diario El Universo un titular que decía que Lucio Gutiérrez va a llamar a un consenso para reformar la justicia. Entonces yo respondo y digo... Si fuera presidente, claro. Claro, si fuera presidente. Yo digo, pero si ya el consenso ya lo logró. Partido Sociedad Patriótica, PRIAN, Partido Relocista Ecuatoriano, 22 independientes y además el Movimiento Popular Democrático acordaron en una madrugada meterle las manos a la justicia bajo el principio de que, y eso lo vimos, del retorno del economista Alberto Dajic, del retorno de Gustavo Noboa y del retorno también de Abdalá Bucaram. Y hoy hay una lectura, por lo menos de algunos analistas, que ese fue el principio del fin de Lucio Gutiérrez. Sin lugar a dudas. Él ahora no lo quiere aceptar, pero fue activo participante de ese proceso. Por lo tanto, ese momento fue un punto de inflexión en el que había que tener una postura clara para evitar efectivamente la concentración de poder dentro de un proceso que estaba burlando absolutamente la independencia de una función que es absolutamente importante para la vida de la gente. Y esa fue, desde ahí construimos nosotros la necesidad de romper las prácticas políticas del pasado, porque eso era repetir lo que ya se venía haciendo 25 años desde 1978 en el retorno democrático, donde se fue generando un proceso en que los partidos políticos fueron absolutamente cooptados por los intereses oligárquicos de este país. ¿Y hoy? Este momento... de manera paradójica, ¿no? Fue este mismo gobierno, por eso repito las razones de la intervención en la Pichicorte, el que pidió amnistía para Noboa, ¿no es cierto?, el que pidió amnistía para Dajic, y adicionalmente hay un candidato del partido, bueno, que no fue candidato del Partido Socialista Ecuatoriano, el caso del señor Bucaram, que sigue insistiendo que no le han cumplido un acuerdo. Entonces, esas paradojas de la vida política del Ecuador no las comprendemos y por eso creemos que hay que ser coherente y absolutamente. Cuando uno dice no hay que meter las manos a la justicia, hay que sostener eso. Y por esa razón, si estuvimos en contra de lo que sucedió en aquel momento, no podíamos aupar lo que iba a suceder, aunque le den el espacio de legitimidad. Salió a las calles en ese momento con el movimiento de los forajidos. ¿Volvería a salir a las calles? Y en ese sentido, si fuera el caso, ¿con qué motivación? Bueno, yo creo que, como dice la propia Declaración de los Derechos Humanos, el derecho de los pueblos a resistir la opresión siempre es una razón para que el pueblo se organice y reclame mejores días y mejores posibilidades de dignidad para la gente. Siempre hay esa posibilidad, pero además yo creo que la libertad de expresión, y esto es muy importante, la libertad de expresión no solamente se agota en los medios de comunicación, es un ejercicio de la democracia y la cotidianidad. La democracia vive del conflicto.
es necesario para transformar las cosas y hay momentos que son duros y por eso hay momentos que hay que estar en los medios de comunicación y momentos que estar en la calle y otros que estar discutiendo en los espacios institucionales de representación, pero todos son espacios democráticos y un gobierno democrático tiene que entender que eso le hace bien a la democracia y tiene que garantizar esa organización social y no criminalizar la protesta. Usted me dice que ha estudiado Derecho y usted y yo sabemos que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho ajeno. Y en ese sentido la libertad de expresión terminaría cuando empieza el derecho de la otra persona al honor, a la honra, etcétera, etcétera. ¿Cómo tener claro que una cosa es el derecho de expresión y otra cosa no es el derecho a la difamación? Bueno, con una legislación clara que establezca los límites y los parámetros en donde esa discusión democrática tiene que hacerse. Estamos clarísimos, uno vive en sociedad con estos límites. Sin embargo, yo soy una persona convencida de que el ejercicio de la política amerita tener un cierto nivel de flexibilidad y de comprensión por la exposición que tienes como funcionario público, por lo que la gente aspira de ti y porque realmente a veces la confrontación y la lucha política puedes llevar a las palabras más allá de los conceptos. En ese sentido no creo en la judicialización de la política. Pero tiene clara, digamos, estas versiones, digamos así, de los reclamos de libertad de expresión, que cuando se difama se asumen responsabilidades jurídicas que las otras personas difamadas tienen derecho a reclamar, o es cuestión de la libertad de expresión es digo lo que se me ocurre y soy impune porque yo creo que tengo el derecho a insultar, el derecho a difamar y eso está bien? ¿Hay conciencia de que de alguna forma hay responsabilidades cuando uno puede atacar la reputación, la fama, el prestigio de una persona, o es el libre albedrío esto? No, claro que hay límites. Pero se practica hoy en día. ¿Usted lo siente que la libertad de expresiones funciona bien o viene con viento de cola y ya se pasó de la raya y ahora la libertad de expresión empieza en un área gris con la libertad de difamación? Mire, lo que nosotros aspiramos es que este nivel de confrontación que se ha dado a través de una situación que no, además, ha quitado absolutamente objetividad tanto al gobierno nacional como a los medios de comunicación en la forma como abarcan las problemáticas. No permite ni siquiera tener un espacio de discusión equilibrada, porque no importa lo que diga el uno o el otro, todo es tomado como una situación de agresión. Por lo tanto, eso le hace mal a la gente, que no tiene objetividad en el acceso a esa información. Por eso mismo estamos en el punto exacto donde todo este aprendizaje democrático, nosotros entre comillas decimos, pero este aprendizaje de lo que ha venido sucediendo nos debe llevar con claridad a tener un sistema de regulación que limite también los excesos del poder en la comprensión y en las sensibilidades de ese debate político, del poder de todos, y también de aquellos sectores de ejercicio de responsabilidad. Yo creo que un buen periodismo, su labor exacta es informar, mediar, confrontar fuentes y sustentar en información clara de su investigación los titulares que pone. Ese es un buen trabajo. Por parte del gobierno, nosotros que tenemos que tener ministros informando todos los días y funcionarios públicos en los medios de comunicación, públicos o privados, rindiendo cuentas. 500.000 funcionarios públicos que existen en el país. ¿Usted cree que los ministros y el presidente de la República, un presidente de la República tiene todos los ojos para poder ver qué es lo que pasa? Los medios de comunicación te ayudan a ver eso. El caso de Pedro, deberían ayudar. Sí, deberían ayudar. El caso de Pedro Delgado para mí es el ejemplo reciente típico. Lo defendió con actos de homenaje, con actos solidarios, porque se pensó que era una agresión adicional de la prensa. Cuando ya no se pudo tapar el sol con un dedo, el propio gobierno nacional tuvo que irse para atrás. Sin embargo, fue una investigación de un medio de comunicación el que ha permitido conocer las irregularidades alrededor del título de él. Todavía falta por investigar otras cosas más. La otra cara de la moneda, tuvimos oportunidad de entrevistar precisamente sentado en su mismo lugar, quizás es la silla presidencial, próximamente la suya. Ya nomás, que así sea. Entonces, el señor Correa argumenta el homenaje fue en otra época, en otro momento histórico que no tiene nada que ver con el tema de la denuncia del título. O sea, que de alguna forma tratan de poner el homenaje con el título cuando en realidad el tema del título no estaba todavía en discusión. Simplemente le comento la otra cara de la moneda para que el televidente pueda escuchar las dos campanas. Esa es la posición del presidente Correa. La sociedad ve otra cosa.
La sociedad ve que todavía hay muchas explicaciones que hay que tener de por qué alguien sin garantías y por qué tiene los contactos necesarios, entre otras cosas, con este señor, como es el caso del señor Dusac, tiene la posibilidad de acceder a $800.000 de préstamo cuando un agricultor promedio le piden vida, obra y milagros, ¿no es cierto?, de él y de todas las generaciones previas para acceder a un crédito de no más de $1.000 o $2.000. Déjeme hacerle esta pregunta que usted conoce mejor que nadie. ¿Este país empezó en el 2007 o este tipo de irregularidades históricamente se han dado y en niveles mucho más graves y mucho más agudos? Y le pregunto a usted, ¿esto se denunciaba y preocupaba a la opinión pública de la misma manera que preocupan estos casos puntuales o han cambiado los parámetros? El tema de fondo aquí significa de que habíamos generado un proceso como el de la Asamblea Constituyente para demostrar en la práctica que las cosas podían hacerse de manera distinta. No importa qué fue lo que pasó antes. ¿Por qué no importa? Porque, sin embargo, lo que estamos haciendo es el momento exacto y el compromiso con la gente de hacer las cosas de manera distinta. El planteamiento de este gobierno fue el de las manos limpias. Por lo tanto, este gobierno es el que más debería enfrentar, no homenajear, ser firme, informar, transparentar, abrir la información y no generar espíritus de cuerpo malentendidos. Peor aún con los familiares del presidente. Yo, en una entrevista en el Diario Expreso, cuando todavía estábamos dentro de Alianza País, se me preguntó sobre los contratos del hermano del presidente. El señor Fabricio. Del señor Fabricio Correa. Yo en ese momento lo dije con claridad y solicité que la familia del presidente Correa se mantenga al margen de la gestión. Eso lo hicimos hace 2 o 3 años. Y ahora volvemos a tener problemas vinculados directamente a esta circunstancia. Por lo tanto, es el momento que ya pongamos un tope, porque la oferta al pueblo ecuatoriano fue hacer las cosas de manera distinta y esa es la rendición de cuentas que estamos exigiendo en este momento y lo hacemos desde las urnas, participando políticamente, sin insultar, sin difamar, simplemente preguntando y siendo firmes en nuestra postura. Señor Norman Wright, lo invito a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias. A ustedes, enseguida regresamos y al volver estaremos hablando de algunas de las principales propuestas del señor Norman Wright. Ya volvemos.